Hola, ¿cómo están? Tal como les había mencionado, quise grabar este video para hacer un pequeño o quizá un poco extenso tutorial de Dijkstra para que vayan entendiendo cuál es la lógica que tiene este algoritmo y la puedan implementar en ejercicios donde nos estén pidiendo calcular el camino mínimo entre dos nodos, ¿ya? Esa va a ser la principal utilidad que le vamos a dar al algoritmo de Dijkstra. Y la lógica o el funcionamiento que tiene Dijkstra es bastante similar a lo que nosotros ya hemos hecho, con la única diferencia que vamos a tener que tener una especie de supuesto, por decirlo así, que es el que nos permite obtener finalmente el mínimo. Nosotros habíamos visto que si el grafo que nos están dando o el que nos piden resolver no tiene pesos asociados o los pesos son constantes, yo podría fácilmente resolver ese ejercicio utilizando un algoritmo de BFS, ¿ya? Porque lo que voy a hacer con el BFS es siempre ir a visitar los nodos en orden según la posición que obtengan en esta lista de adyacencia. Por lo tanto, si esto fuera un BFS y yo parto en el nodo 0, yo iré a visitar primero el nodo 1, ¿cierto? Luego el nodo 2, y en vez de seguir buscando como más vecinos de esos nodos, lo que yo voy a hacer es procesar de nuevo el 1. Ya en el fondo voy a ir procesando los nodos que fui visitando en orden. Y de esa forma yo voy a obtener el camino mínimo porque lo que se arma es como una especie de niveles, ¿ya? Entonces yo visito todos los nodos que están en el nivel 1, luego en el 2 y luego en el 3. Y finalmente el costo es en el fondo el nivel en el cual yo alcancé ese nodo. Pero cuando tiene peso el tema, la cosa cambia, ¿ya? Porque en el fondo no siempre va a ser que el camino que tenga más nodos, por decirlo así, sea el más caro, ¿ya? Puede ser que un camino tenga 20 nodos intermedios para llegar al destino y aún así sea mucho más barato que una ruta con menos nodos. Y para eso yo puedo utilizar un algoritmo que me va a decir cuál es el peso independiente de el camino que yo elija. Y ese es el algoritmo de Dijkstra. Entonces, lo que vamos a hacer para entender este algoritmo, yo voy a hacer la misma idea de la implementación. Si ustedes buscan en Internet, es probable que, por lo general, para este tipo de algoritmos le hacen unas tablas, les marcan unas tablas que les muestran en el fondo la simulación del ejercicio. Yo voy a tratar de ver cómo me sale aplicándole en el fondo el vector, ya este sería el vector de distancia que usábamos en el DFS, ya que al igual como lo hacíamos en el DFS, yo lo inicializaba, ¿cierto?, con infinitos, que representan que yo no he visitado ese nodo, está inalcanzable desde el nodo que yo estoy en este momento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con Dijkstra? Vamos a seguir una lógica bastante similar al BFS, con la diferencia que yo voy a procesar siempre el nodo que tenga menor peso desde donde yo estoy parado, ¿ya? En el fondo, en el fondo la idea es siempre ir buscando cuál es la ruta mínima hacia ese nodo. Y para eso yo voy a simular lo que sería aplicar Dijkstra si es que, por ejemplo, partiera en el nodo 0, ¿ya? Entonces, supongamos que yo quiero partir en el nodo 0. ¿Qué es lo primero que yo voy a tener que hacer si es que quiero partir en el nodo 0? Yo voy a tener que calcular, ¿cierto?, las distancias desde el nodo 0 a mis vecinos, ¿ya? Y recuerden que este proceso, para que esto funcione bien, lo que ustedes van a tener que implementar es una cola de prioridad, ¿ya? Y una cola de prioridad que lo que va a hacer es almacenar un par que tiene el costo y el nodo, ¿ya? De esta forma, lo que va a pasar es que ustedes en esta cola van a tener siempre el nodo más barato, ¿ya? En el fondo, el nodo que me sale mucho más fácil llegar. Por lo tanto, manteniendo esa lógica, lo que vamos a hacer sería lo siguiente. Imagínense que yo estoy en el nodo 0. Yo desde el nodo 0, ¿hacia qué nodos puedo ir? Puedo visitar, voy a marcarlo acá, puedo visitar este nodo, ¿ya? Y puedo visitar este nodo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer con el algoritmo? Voy a actualizar en el vector de distancia la distancia hacia este nodo. Entonces, lo primero que yo voy a decir es preguntarme si el camino que yo voy a seguir, por ejemplo, del 0 al 1, es más barato o no de lo que yo tengo en el momento. Se fijan que el costo de ir del 0 al 1 es un 4, y si yo reviso mi lista, o sea, mi lista de pesos, ¿cierto? Mi vector de pesos, yo me doy cuenta que hasta el momento, perdón, algo que había olvidado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cambiar el valor del cero cuando comencemos y lo vamos a asignar con el costo cero, ¿ya? Por lo tanto, si yo estoy procesando el nodo cero y veo mis posibles caminos, digo, puedo irme al 1 con costo 4 y puedo irme al 5 con costo 2. Entonces voy a actualizar esos valores en mi vector, ¿ya? Entonces voy a decir que el costo de ir al 1 ahora es 4. ¿Qué pasa? En este caso el costo que yo ya tenía era infinito, por lo tanto, como el 4 es menor que el infinito, quiere decir que hay un mejor camino para llegar al 1, que es, ¿cierto? El, el 4, que es el costo que me sale, ¿cierto?
de ir desde el 0 al 1. De hecho, aquí lo que ustedes pueden hacer, o lo que se hace mucho, es también actualizar la ubicación. Ya, por ejemplo, yo lo voy a dejar acá arriba. Entonces, para llegar al 1, el costo me sale 4 y llego desde el nodo 0. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Misma idea. Voy a ver el siguiente camino que tengo disponible desde el nodo 0, que es irme al 5. Entonces, si yo me voy al 5, ¿cuál es el costo de irme al 5? Sería 2. Perdón, 5. No me equivoqué. Ah, sí, igual puedo irme al 5, pero ignoren eso. Me estoy refiriendo al nodo 2. Entonces quiero ir del nodo 0 al nodo 2. ¿Cuál es el costo de ir del nodo 0 al nodo 2? 5. Este costo 5 es mejor que el camino que yo ya tenía calculado antes. Reviso el vector. Ah, pero tengo un infinito, por lo tanto el 5 sí es mejor. Y voy a actualizar, ¿cierto? En mi vector el nuevo costo. Y por último, veo que también tengo un camino para irme al 5 directo. ¿Se fijan? Entonces, ¿cuál es el costo? Ah, y para que también no nos quede claro, voy a marcar, ¿cierto? Que para llegar al 2, el costo es 5, ¿cierto? Y me sale yendo desde el nodo 0. ¿Ya? Listo. Entonces, el mismo ejemplo, cuando yo quiero ir al nodo 5, veo que el costo me sale 7, ¿cierto? Y vengo desde el nodo 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a revisar en mi vector. Bueno, de hecho, en verdad uno revisa antes, ¿se fijan? Y lo que tiene que verificar es si el camino actual, que sería 7, es mejor que el camino que ya estaba calculado en el vector. Como en este caso yo tenía un infinito, claramente 7 es mejor que infinito. Y eso sería la primera vuelta. Ya se fijan, eso es todo lo que yo puedo alcanzar desde el nodo 0. ¿Y qué es lo que dice Dijkstra? Yo me voy a ir a procesar aquel nodo cuya distancia sea más pequeña de estos nodos que yo elegí. ¿Ya? Porque en teoría con eso lo que estamos haciendo es determinar que entre ese nodo es sí o sí el más barato. Entonces yo me voy a ir en este caso si yo reviso mi vector, el más pequeño es el nodo 4. ¿Se fijan? Perdón, el nodo 1 que tiene un costo de 4. Este proceso ustedes lo van a hacer automáticamente con la lista de, perdón, con la cola de prioridad, porque finalmente la cola de prioridad, cuando ustedes saquen el primer elemento, el que está al frente, les va a decir automáticamente es este elemento, ya es el nodo 1. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Perfecto. Yo significa que voy a marcar este nodo acá. Yo ahora lo que voy a hacer es procesar este nodo siguiente, que sería el de acá. ¿Se fijan? Voy a procesar este nodo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo ya sé que el camino mínimo para este nodo es el 4. ¿Se fijan? Porque en teoría si hubiese llegado por otro lado, significa que tuve que salir del 0 también y no necesariamente el camino va a ser mínimo, ¿ya? Porque en teoría, si yo, por ejemplo, no sé, de todas las maneras que yo quiera llegar, tengo que salir con el 0. Por lo tanto, al elegir el 4 como la ruta más pequeña, yo ya me aseguré que es la mínima. Por lo tanto, por eso lo puedo marcar. Entonces, hago el mismo procedimiento. Yo ahora reviso desde el nodo 0 los posibles caminos. Entonces, vamos a ir en orden de numérico que tienen los nodos. Entonces, fíjense bien. Yo del 1 puedo ir, bueno, el 0 ya está listo, puedo ir al 3. ¿Se fijan? Yo puedo ir al nodo 3 y no le agregué costo a este camino. Vamos a inventarle un camino para que sea entretenido y le vamos a colocar que el costo es de, ya, supongamos que es de 4. ¿Ya? Se va a hacer el costo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Misma idea. Yo digo, perfecto, ir de el nodo 1 al nodo 3 me sale un costo de 4. Sin embargo, yo para llegar al nodo 1 ya tenía un costo asociado de 4. ¿Y eso cómo lo sé? Porque es el número que yo tengo en mi vector. ¿Se fijan que yo tengo un 4 acá? Por lo tanto, cuando vea el camino al 3, yo tengo que decir el 4, que es lo que me cuesta llegar al 1, más la ruta del 1 al nodo que quiero visitar, que en este caso también sería 4, lo que me da 8, es mejor que algún camino que esté guardado al nodo 3. Entonces, tengo un 8. El 8 es mejor que el camino al 3, que por fortuna de nosotros es un infinito, lo que significa que es el 8 un camino válido, ¿cierto? Entonces, yo me voy a ir de acá hasta acá. Entonces, yo voy a decir que el camino para llegar al 3 me da un costo 8 y voy desde el nodo 1. Veamos el siguiente camino. También desde el 1 puedo llegar al 4. ¿Se fijan? Y hago la misma idea. ¿Cuál es el camino del 1 al 4? 7. Pero ¿cuánto es el costo que yo tengo para llegar al 1? De 4, lo dice el vector. Por lo tanto, el costo total para llegar al nodo 4 va a ser de 11. Entonces, ese 11 que yo tengo es mejor que el camino que yo ya había calculado, que en este caso tampoco habíamos calculado y era un infinito. Por lo tanto, ¿qué significa? Que 11 sería el camino mínimo para llegar a este nodo 4, ya que sería venir de acá
y sería decir que yo me vengo ¿desde dónde? Desde el 1, perdón, con costo 11 desde el nodo 1. ¿Tengo algún otro nodo más que visitar desde el nodo 1? No, ¿cierto? No tengo nada más que visitar, por lo tanto, podemos decir que terminamos esta vuelta y ya está listo el nodo 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Repetir el mismo proceso. De todos los nodos que tengo acá en mi vector, ¿cuál es el siguiente que tiene menos peso? El 0 ya está procesado, el 4 ya está procesado. Por lo tanto, no van a aparecer en la cola y al no aparecer en la cola no lo voy a volver a usar. Es el 5. Se fijan que el costo más chiquitito ahora es el 5, que corresponde al nodo 2. Entonces, este es el nodo que vamos a ir a procesar ahora. ¿Ya? ¿Qué significa? Que yo voy a ir a procesar ahora el nodo 2, que es el que está acá. Y aquí viene algo interesante. Porque ¿qué es lo que yo voy a empezar a hacer? Yo sé que del nodo 0 al 2 tengo un costo 5. Empiezo a revisar las conexiones del nodo 2. ¿Se fijan? Entonces yo sé que del nodo 2 puedo irme solo al nodo 3. ¿Se fijan? Y el costo para irme al nodo 3, y aquí tienen que hacerlo, esto es lo interesante, porque es el costo de la conexión actual, ¿se fijan? El costo de la conexión actual que sería 2, más el costo que yo tengo en llegar a ese nodo. ¿Cuánto yo me demoro, cuánto me cuesta llegar a 2? Que en este caso sería 5. Y eso me da un valor de 7. Por lo tanto, llegar al 3 desde el 2 me da un costo 7. Y aquí está la magia de Dijkstra, porque vamos a decir, este 7 es mejor que algún camino que yo haya tenido guardado en mi vector de distancia, y reviso en la posición 3 que tengo. Y el camino que yo tenía antes guardado tiene un costo de 8. ¿Se fijan? Significa que yo antes de alguna forma había llegado al nodo 3 con costo 8, pero ahora yo estoy calculando un costo 7. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Es actualizar el valor de mi vector por el nuevo valor que calculé, que en este caso sería un 7. Por lo tanto, ese es el mínimo costo que yo tengo para llegar al nodo 3 hasta el momento. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí para acordarnos? Lo vamos a actualizar, que sería llegar desde el 2 y eso tiene un costo de 7. ¿Se fijan? Seguimos revisando. ¿Tenemos más nodos vecinos desde el 2? No. Por lo tanto, no vamos a procesar nada más y podríamos decir que el nodo 3, el nodo 2 ya está listo. Entonces vamos a visitar nuestro vector. Bueno, en el fondo no es que ustedes visiten el vector. Recuerden que estos costos van a estar ordenados en la lista, en la cola de prioridad. Por lo tanto, automáticamente la cola de prioridad les va a devolver a ustedes el siguiente nodo con menor costo. ¿Cuál es el siguiente nodo con menor costo? Tenemos que es el 3 o el 5. En este caso podemos usar cualquiera de los dos. Yo voy a seguir el orden del vector, así que voy a ir al nodo 3. Por lo tanto, voy a marcar este, ¿cierto? Y este es el que vamos a procesar ahora. Se lo voy a dejar marcado acá para que sepamos que vamos a procesar este. Se me había olvidado marcar también el camino aquí que íbamos a seguir. Ya, entonces, estamos en el nodo 3 y reviso la misma idea. Entonces, yo veo las conexiones del nodo 3 y me doy cuenta de que desde el nodo 3 puedo llegar al nodo 1. ¿Se fijan? Yo tengo este camino acá. Yo puedo irme de aquí a acá, que era el mismo camino que marcamos acá, ¿cierto? Y reviso, ¿cuánto me sale el camino del 3 al 1? 4. Sin embargo, para llegar al 3, yo ya tenía un costo de 7 asociado. ¿Se fijan? Por lo tanto, me saldría 7, 8, 9, 10, 11. El 11 es mejor que el camino que yo tenía para llegar al 4, al nodo 1, perdón, y reviso y en verdad al nodo 1 me sale mejor, tengo el mejor costo que es este, por lo tanto, no sigo ese camino. Siguiente nodo que puedo visitar. Veamos, puedo visitar el nodo 3, el nodo 4, perdón. Entonces yo quiero visitar ahora este nodo, ¿cierto? Y reviso, misma idea, me sale 3 irme hacia el nodo 4, ¿cierto? Pero llevo un costo de 10 asociado. Por lo tanto, el costo total que me da es de 10, ¿o no? Serían los 7 que me sale llegar al 3, más los 3 que tengo, ¿cierto? En el nodo, el camino, me da un total de 10. Esa es la distancia mínima. Entonces, ¿qué hago ahora? Reviso en el vector cuál es la distancia que yo ya tenía calculada para llegar acá, que es la que tengo aquí. Y tengo que es un 11. ¿Se fijan? Yo el camino que ya había calculado era irme por el 1 con un costo de 11. ¿Qué significa entonces? Que el camino por el nodo 3 es mucho más barato y lo que yo voy a hacer es actualizarlo, ¿cierto? En mi vector. Entonces vamos a borrar el costo ahí, vamos a sumar el nuevo costo que es 10 y voy a dejar marcado acá que el camino entonces para llegar a este nodo es de un costo 10 y me conviene venir por el nodo 3. ¿Se fijan? Y voy a repetir la última conexión que me queda, que es ir al nodo 5, que me sale un costo de 7, que es lo que tengo en llegar al 3, más 3, que también me da un costo de 10.
Por lo tanto, llegar al nodo 5 desde 3 me da un costo de 10, pero fíjense, nosotros habíamos calculado un costo de 7 desde 0, que es mucho mejor. Así que, ¿qué es lo que voy a hacer yo? No actualizar ese valor. Y al no tener más vecinos, nada que procesar, terminamos, ¿cierto?, la ejecución del nodo 3 y estaría listo también. Entonces solamente nos van quedando dos nodos por revisar y vamos a elegir el que tiene menor peso. Entonces, ¿cuál vamos a procesar ahora? El nodo 5. Entonces voy a marcar acá, ¿cierto? Que yo voy a procesar este nodo ahora, el 5. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Misma idea. Vamos a revisar las conexiones del 5. Yo del 5 puedo ir al 2. ¿Se fijan que el único nodo que me queda sin procesar? Y yo para llegar al 5 tenía que el camino más corto era de 7. Por lo tanto, si se fijan, cuando yo sumo el 7 de ese camino mínimo y además le sumo el camino de moverme del 5 al 4, que es un 2, me da que el total es 9, ¿o no? 7 más 2 son 9. Por lo tanto, ese es el costo por irme 0, 5, 4, de 9, ¿ya? 9. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a revisar en mi vector, que es lo mismo que ustedes lo pueden ver gráficamente acá. Yo ya tenía un camino, que era irme desde el nodo, ¿cierto? Desde el 3, llegar desde el 3 que me daba un costo 10. Sin embargo, el camino desde el 5 me dice que es de 9 el costo. Por lo tanto, es mucho mejor que el anterior. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Ir, ¿cierto?, a mi vector y voy a actualizar este valor para asignar el nuevo valor que corresponde al 9. ¿Se fijan? Y aquí para tenerlo súper claro, lo que voy a hacer yo es asignar, guardar este valor que sería acá de costo de 9 desde el nodo 5, perdón, desde el nodo 5, que es lo que voy a marcar aquí a continuación. Y eso es en teoría la ejecución desde el nodo 5. Entonces, por último, lo que nos va quedando sería el último nodo, que en teoría ya está revisado. ¿Se fijan? Porque, por ejemplo, cuando yo esté posicionado acá, técnicamente los vecinos ya los tuve que revisar. ¿Se fijan? Del nodo 4 yo puedo irme acá y en el fondo esos nodos ya están calculados, por lo tanto podríamos decir que no va a cambiar la ejecución. ¿Se fijan? Entonces esa es la manera en la cual Dijkstra va a calcular el camino mínimo. Y ahora este vector lo que me va a entregar es la distancia mínima desde el nodo 0 a cualquiera de los otros nodos. Por lo tanto, si ustedes les dicen cuál es el camino mínimo para llegar del 0 al 4, ustedes van al vector de 4 y el costo mínimo es 9. Del 0 al 5, ¿cuál es el mínimo? El 7. Del 0 al 2, ¿cuál es el mínimo? El 5. ¿Se fijan? Y esa es la principal funcionamiento que tiene este algoritmo que nos va a permitir obtener la ruta mínima, ¿ya? Aquí hay un par de conceptos. En el fondo, esta operación de ir actualizando los nodos tiene un nombre, ya que viene, ahí después se los voy a mostrar cuando lo trabajemos con el código, pero en general no es más que eso el algoritmo de Dijkstra, ¿ya? Así que espero haya quedado más o menos clara la idea. Lo que vamos a hacer en el siguiente video es programar un poco esto, así que tengan muy presente igual la idea detrás de del concepto, ya del esquema del grafo, porque lo que vamos a hacer es simular todo este proceso de poder ir a calcular los caminos mínimos. Y acuérdense, siempre lo interesante de que esto funciona es porque yo decido y que entre dos nodos, si tengo dos caminos, siempre me voy a quedar con el más corto, ya que en el fondo eso es lo que yo estoy haciendo cuando obtengo esa ruta mínima, ¿ya? Eso. Así que espero que haya quedado claro y nos estamos viendo en la siguiente cámara.